Inteligencia artificial, la herramienta del experto. Anteriormente, cuando se explicaba el origen o historia de la ciencia cognitiva, se hacía relevancia a 5 características, dentro de las cuales se encuentra la analogía de la computadora, la cual nos dice que es la creencia que para la comprensión de la mente humana es esencial la computadora electrónica, ya que este aparato no solo resulta indispensable para llevar a cabo estudios de su diversa índole, sino lo más importante, constituye el modelo más viable del funcionamiento de la mente humana. También tenemos que destacar que actualmente esta es una de las creencias más centrales de la ciencia cognitiva y que por lo tanto tiene mayor relevancia dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. En otras palabras, la inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. Además, implica la comprensión del entorno para ser capaz de capturar el significado de las cosas y darles un sentido. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un concepto científico que hace referencia a una forma de tecnología que incluye el diseño y creación de entidades u organismos que tengan la capacidad de realizar procesos de análisis, de comprensión y razonamiento semejantes a la inteligencia humana. La inteligencia artificial utiliza conocimientos de diferentes áreas como la informática, la lógica, las matemáticas y la filosofía. ¿Qué pasó en Dartmouth en 1956? El seminario de Dartmouth fue una reunión de matemáticos que dio inicio a la generación de máquinas inteligentes. Su propósito era debatir la posibilidad de producir programas de computadora capaces de comportarse o de pensar inteligentemente. John McCarthy, también conocido como el tío John, nació el 4 de septiembre de 1927 en Boston, Massachusetts. John fue el fundador de la inteligencia artificial y quien dio a conocer este término. Este también fue el primer director de los laboratorios de inteligencia artificial en el Instituto Técnico de Massachusetts y de la Universidad de Stanford en 1973. Fue un prominente informático que recibió el premio Turing en 1971 por sus importantes contribuciones en el campo de la inteligencia artificial. Los cofundadores de la inteligencia artificial fueron Marvin Minsky, Herbert Simon y Allen Newell, quienes en este seminario sugirieron diversas ideas desde la veracidad de comprobar que las computadoras podrían llevar a cabo procesos semejantes a los del cerebro. Se identificaron por ser el programa de jugar ajedrez, el programa para jugar damas y la programación de las redes neurales. Sin embargo, esta reunión de Dartmouth obtuvo resultados pocos esperados, debido a que existía competitividad y menos intercambios de ideas. La epítome de estas ideas en el seminario se dieron gracias a los antiguos aportes de Turing, Newman, Wiener y McCulloch, siendo este el punto de partida de la historia de la ciencia cognitiva. Nacen nuevas ideas de la inteligencia artificial. En un inicio, la idea central de la IA era lograr la simulación exacta de los procesos de pensamiento del ser humano, pero como consecuencia de las nuevas ideas de las generaciones, se diversificó el objeto de esta teoría,
dándose así algunas discrepancias como lo fueron las posiciones de la versión débil y versión fuerte, las ideas de los generalistas y los expertos, el carácter científico de la disciplina. Versión débil, la cual hace referencia a la analogía simple del procesamiento de información del ser humano y la computadora. Es decir, que la máquina solo funciona como herramienta para explicar el proceso del pensamiento humano. La versión fuerte nace en contraposición de la versión débil y defiende que la computadora no es una herramienta, sino un modelo de pensamiento que funciona como la mente. Los generalistas son aquellos que creen en programas globales, es decir, la búsqueda de la aplicabilidad y resolución de problemas desde una perspectiva molar. Y los expertos, en cambio, estos se basan en programas mucho más detallados, con funciones específicas, restringiendo así su rango de aplicabilidad, es decir, desde una perspectiva molecular. Y por último, el carácter científico de esta disciplina. Desde este ámbito se puntualizaron en las dos perspectivas de gran importancia, las cuales fueron los que apoyaban fuertemente el valor científico de la IA y los escépticos, los cuales consideraban que la IA no merecía ser estudiada como una ciencia. El sueño de la inteligencia artificial. El primer sucesor de la IA fue Descartes, el cual se interesaba en las máquinas autómatas capaces de simular el cuerpo humano, pero no la mente. Por consiguiente, se encuentra Juliano Frey, el cual proponía que el cerebro es un órgano de pensamiento y de reproducción. Por lo tanto, Jacques de Vaucanso fabricó una serie de máquinas las cuales simulaban el comportamiento humano, como lo eran los patos mecánicos, flautistas ejecutantes de pífanos y tamboriles. Además, se encuentra Giorgio Boll, el cual creó las leyes básicas del pensamiento, donde aumentó los principios de la lógica empleando un conjunto de símbolos para representar los elementos que componen el pensamiento. Y por último, Alfred y Russell publicaron los principios de matemática explicando que ésta tiene sus raíces en las leyes básicas de la lógica y basándose en la postulación de Boll. El sueño se cumple. En 1938, gracias a la obra de Claude Shannon, el análisis simbólico de circuitos de tele y conmutación, se sentaron las bases para la fabricación de la capacidad de ejecutar operaciones de verdad lógica. En 1936, Alan Turing expone la idea de que cualquier cómputo bien estructurado tiene la capacidad de realizar tareas similares a la de un ser humano. Posterior a esto, en 1950 se da la consolidación de la máquina de Turing, la cual demostró que era posible programar una máquina de tal modo que no se pudiese diferenciar sus respuestas a las que brindaría un ser humano. Uno de los mayores aportes de Turing fue la prueba de la máquina de Turing, que se utilizó para refutar a cualquiera que duda de que una computadora puede realmente pensar. Se dice que una computadora, máquina programada, ha pasado la prueba si un observador es incapaz de distinguir su respuesta a la de un ser humano. Warren McCullough y Walter Pitts desarrollan sus nociones acerca de las redes neuronales, desmontando que las operaciones de una célula nerviosa y sus conexiones con otras podían ser representadas mediante un modelo lógico. Norbert Wiener fue fundador de la cibernética, explorando el campo de los mecanismos de retroalimentación, ya fuesen mecánicos o humanos.
John Newman realizó diversos aportes a la IA que fueron fundamentales para su desarrollo, como lo fue el programa de almacenamiento. Este era capaz de dirigir o controlar las operaciones de la computadora mediante un programa o un conjunto de instrucciones ubicadas en la memoria interna. Los programas de la tetrada de Dartmouth. En el seminario de Dartmouth anteriormente mencionado, se distinguieron 4 autores, los cuales realizaron diversos programas aportando significativamente a la IA. Estos se caracterizan por ser los siguientes: el teórico lógico, el resolvedor general de problemas de Alan Newell y Herbert Simon. En ellos concluyeron que sus modelos no se referían a un pensamiento de tipo genérico, sino a la clase de experimentación que practicaban los seres humanos, además de subrayar los paralelismos entre la resolución de problemas tal como la practicaban los seres humanos y la máquina. Además de 1. Las computadoras podían llevar a cabo conductas que, en caso de ser efectuadas por seres humanos, inequívocamente se consideraban inteligentes. Y 2. Los teoremas guardaban una semejanza nada común con los seres humanos para resolver problemas en general. En otro ámbito, el procesamiento de listas de John McCarthy demostró que tanto los programas como los datos se estructuran a manera de lista, basándose en que la coherencia interna de todo sistema de creencias y que todo conocimiento es concebible en términos puramente lógicos. Estos programas facilitaron la semejanza del proceso del pensamiento humano. Sin embargo, no demostraron que éstas eran capaces de aprender igual que el ser humano, porque siempre estaban regidos por programas predeterminados por el hombre. Ahora los 3 cortes más agudos, y el primero fue el de Joseph Weizenbaum. Y este nos decía que aunque los estudios de la IA hayan evolucionado, podía realizar una diferenciación puntual entre los dos. Y la diferenciación puntual fue que las máquinas pudiesen simular algunos comportamientos de los seres humanos, no quería decir que se podría llegar a ser igual que estos. El segundo fue el de Hubert Dreyfus, que de igual manera Hubert hacía hincapié en saber cuáles eran las diferencias fundamentales entre los seres humanos y las computadoras. Y como bien sabemos, los seres humanos tienen la capacidad de poseer una conciencia periférica, toleran la ambigüedad, son capaces de organizar y unificar la experiencia de los objetos y así generar impresiones subjetivas, se fatigan, tienen necesidades fisiológicas y psicológicas, mientras que las computadoras no poseen nada de esto. Y el tercero y último, Sir James, que sostenía que el objeto fundamental de la computación debería ser la representación de un paso más hacia el proceso general de la evolución, fabricando una inteligencia para múltiples fines, cuya base de conocimiento sea similar a la de los seres humanos. Innovaciones en la década de los 70. Para esta época, la IA no solo se había basado en la analogía computacional y la resolución de problemas, sino que también se había basado en otros estilos de aprendizaje, como lo fue el pluralismo. Hacía referencia en que la actividad psíquica posee múltiples agentes, los cuales cada uno de ellos tiene una función específica, teniendo así una visión de sociedad de mentes que eran capaces de diferenciar en forma simultánea los tipos de conocimientos, así dándole veracidad científica a la IA por la elaboración de programas más eficaces que modelen de forma confiable el comportamiento humano. También se realizaron diversos programas que estaban encaminados hacia el ámbito del lenguaje y se fundamentaba precisamente que las máquinas, además de codificar datos, debían realizar dicha comprensión del lenguaje, además como otros programas de la percepción.